Hola, buenas tardes a todos, a quienes están acá en Zoom, también a quienes nos empiezan a observar por las plataformas de soyantofagasta.cl, soycalama.cl. Un poco fría la tarde en Antofagasta, en el norte en general, bueno, y hay que recordar que estamos entrando al invierno, ya parece que entre marzo y junio pasaron rápido las semanas. Les damos la bienvenida a todos. Primero a Cristian Rodríguez, con quien hacemos el seminario. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Víctor. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y lo mismo saludar al público que nos va a acompañar, saludar a Nicolás, a los invitados, a Yanni y a Fernando Ortega. Partiste presentándolo. ¿Te parece? Vamos uno y uno. Yo presento a Yanni Romaní. ¿Cómo estás, Yanni? Hola, Víctor. Contenta, feliz de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Este es el programa que tenemos con Cristiana, así que no me echen la culpa a mí, porque después me echan la culpa a mí nomás, no. A los dos. Yanni, destacadísima académica investigadora de la Universidad Católica del Norte. Bienvenida. Don Fernando Cortés, también, gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy motivado de participar en esta conversación, teniendo claro que tenemos grandes desafíos por delante y que tenemos que asumirlo entre todos. Y claro, las conversaciones, coordinaciones y construcción de acuerdos son muy importantes y estoy seguro que esta conversación va a ayudar y se inscribe en ese camino. Muy bien. Yo propongo que Cristian se haga cargo y presente a nuestro invitado santiaguino foráneo. Ya, bueno. ¿Por qué este currículum es largo? No, yo creo que, bueno, primero que nada, agradecerle a Nicolás que haya gustoso compartido el poder participar hoy día en esta conversación, en este diálogo acá en Antofagasta. Nicolás es muy conocido, o sea, fue ministro de Hacienda durante el gobierno del presidente Lago, fue ministro de Educación durante el último gobierno de la presidenta Bachelet, ha ejercido otros cargos muy relevantes, ha sido el encargado para el hemisferio sur del Fondo Monetario Internacional, ha sido también director de canales de televisión, así que tiene, Nicolás, un amplio currículum y sobre todo un currículum económico y una experiencia en materia de economía y de hacienda que es muy importante para la discusión que vamos a tener hoy día acá en Antofagasta. Encima es músico, me recuerdan acá de uno de los fundadores de Santiago del Nuevo Extremo. Mucho tiempo atrás. Está muy bien. ¿Les parece? Entramos para entrar un poquitito en calor. ¿Cómo están? ¿Cómo han sido estos días extraños? Naturalmente muy inusuales. Desde el 18 de octubre en adelante prácticamente, y ahora sumamos la pandemia de coronavirus. Yanni, ¿le parece? Bueno, un poco más adaptada a esta nueva vida en confinamiento, que es bastante extraña todavía, donde hemos tenido que cambiar algunos hábitos y adaptarnos a lo que estamos enfrentando. Pero cada día se va llevando mejor este confinamiento, ¿no? Fernando, vale. Mira, a mí lo que me ocurre es que no dejo de sorprenderme todos los días con esta realidad. Me pasa muchas veces que me parece un sueño de repente esto, lo que estamos viviendo, esto tan severo, con tanto daño en lo económico, en lo social, que realmente me sorprende día a día. Pero bueno, al mismo tiempo me entusiasmo y me motivo con la reactivación, ¿no? Con lo que tenemos que hacer para empezar a reconstruir todo lo que se ha perdido, lo que se ha dañado, ¿eh? Así es que al final me quedo con esa motivación de que aquí
regionalmente, entre todos, las universidades, el sector público, los medios de comunicación, las empresas, los trabajadores, las ONG, entre todos tenemos esta preciosa tarea de reactivarnos, ¿no es cierto?, y potenciar nuevamente nuestro crecimiento. Antofagasta ha sido una región muy dinámica en los últimos 30 años, y bueno, tenemos que recuperar ese dinamismo. Nicolás, a ver. Yo saludar, básicamente, viviendo como todos una circunstancia muy extraordinaria y solo teniendo la ilusión de que este confinamiento obligado nos haga a todos meditar respecto de la importancia de ciertas cosas y lo superfluo de otras. A ver si tenemos más capacidad de ponernos de acuerdo. Bueno, ya concluimos con las presentaciones y pasemos a la conversación. Esta sesión, esta conversación se va a tratar de los efectos socioeconómicos que va a tener el COVID ya en la economía y en la sociedad chilena. Ya los estudios que han salido ya proyectan una crisis bastante severa que va a tener la economía chilena. La CEPAL está proyectando un menos 4% de crecimiento. Ya nos preocupa los efectos que eso va a tener en distintos sectores de la economía y de la sociedad, cómo va a afectar el empleo, cómo va a afectar la pobreza, cómo va a afectar las desigualdades. De hecho, Nicolás acaba de publicar un libro sobre desigualdades en Chile. Entonces, nos preocupa eso, pero yo quiero partir con Nicolás porque Nicolás ha estado explicando en diversos espacios que hoy día la economía chilena está en un coma inducido, que primero hay que resolver el tema de la pandemia antes que poder resolver el tema de la economía. Sería muy interesante que pudieras explicar esa visión que tú tienes sobre el tema. Bueno, gracias, Cristian. Uno de los hobbies que yo tengo, o quizás de las obsesiones, porque me tocó estar más de 10 años afuera, 8 de los cuales estuve en la cabeza de organismos internacionales de gran poderío. Me quedó el mirar las experiencias comparadas de distintos países. Entonces yo sigo mucho lo que pasa afuera, tanto la discusión política como económica. Entonces una cosa que me llamaba mucho la atención era que acá discutíamos de un lado los problemas sanitarios y de otro lado los problemas económicos, cuánto si el bono era 40, 50, 60 lucas. Y si tú mirabas la discusión internacional, los más reputados economistas, premios Nobel, etcétera, lo que más se dedicaban era analizar el curso de la pandemia. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros no tenemos una crisis económica que parta de la economía. Aquí no hubo ni quiebras de empresas, ni quiebras de bancos, ni que cayera brutalmente el cobre. De hecho, el cobre está, y lo sabrá don Fernando, en 2.40, 2.50, no está particularmente débil. Ni que nos dejaran de prestar dinero. O sea, todas las cosas que los que peinamos canas, así como Fernando y yo, conocemos que antes nos abatieron en términos económicos, no están presentes ahora. Lo que pasó fue que hubo una pandemia y la única forma conocida por los seres humanos para mitigar esta pandemia es disminuir el contacto entre los seres humanos. Y al disminuir el contacto entre los seres humanos, una cantidad de actividades económicas que requieren del contacto entre seres humanos tuvieron que irse, digamos, a un estado de hibernación. Y por tanto se produce el problema económico que se produce. Ahora, siempre esto tiene efectos secundarios y rebotes, etc. Pero es completamente imposible pensar que tú vas a poder solucionar el problema económico si no solucionas lo que está en su base, que es el problema sanitario. Y desgraciadamente en ese plano no tenemos buenas noticias. Porque después de elementos que yo considero más bien
externos y no meritorios nuestros, que tienen que ver básicamente con nuestra ubicación geográfica. Zona templada en el sur. Nosotros partimos muy lento. Al igual que Sudáfrica, Zimbabue, Botsuana, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Uruguay. Y creímos que eso era gracia nuestra y que habíamos dominado la pandemia. Bueno, y eso no era así. Y la pandemia se nos vino encima hacia finales de abril, comienzo de mayo, y ahora estamos en una situación realmente muy lamentable. Si ustedes tienen la afición que yo tengo de mirar las cifras internacionales, sabrán que en medias móviles de la última semana, nosotros en este momento somos los países que estamos con una velocidad de contagio por habitante más alta del mundo, solo superada por Qatar. En términos, digo, la semana móvil de fallecimientos por número de habitantes, ya pillamos a Estados Unidos. Y seguimos subiendo. Entonces, mientras el Asia y Europa y Estados Unidos, el hemisferio norte, curvó, uno más rápido, otro más lento, nosotros vamos para arriba todavía. Entonces, proyectar la economía, lo que va a pasar, es imposible si no hacemos ciertas conjeturas sobre cuánto nos vamos a demorar en controlar la pandemia propiamente tal. Y te parto diciendo, no sé quién fue el que lo citó, que la cifra de caída de 4% para el año de la CEPAL me parece un desde. O sea, yo creo que va a ser más. Víctor. Me quedo con una primera lectura, Nicolás, es que entonces el fenómeno económico no es estructural, está muy determinado específicamente por la pandemia, no hay una destrucción de capital. Esto se soluciona solo resolviendo el problema de los contagios, el problema sanitario en definitiva. A partir de eso uno podría presumir de que la recuperación va a ser rápida en algún momento cuando logremos controlar la cantidad de contagios, de enfermos. Bueno, dos cosas. Primero tienes que controlarla. Y para controlarla, yo siento que el Ministerio de Salud ha dado un giro grande, que hay que reconocerlo, en la estrategia sanitaria. Si tú miras los últimos informes del doctor Mañalich y sus asesores, hoy día el lenguaje más frecuente es qué está pasando con los test, qué está pasando con la residencia sanitaria y los aislamientos, qué está pasando con las personas que ahora incorporan la salud primaria que pueden trazar los contactos de aquellos que están contagiados, lo que se llama TTA, que es la esencia, como el agua de la manguera para apagar un incendio. Y ahora estamos finalmente, con mucho retraso, concentrados en lo que importa. Pero ¿cuánto nos vamos a demorar en apagar este incendio, dado que tomó mucha fuerza? Va a ser difícil. Lo segundo que es muy importante es que si bien lo económico comienza en lo sanitario, no termina en lo sanitario. Porque producto de que una parte importantísima de la gente tiene que quedarse en confinamiento, esas personas no tienen ingreso. Y si no tienen ingreso, no van a poder cumplir el confinamiento. Salen a la calle y no curvan la pandemia. Entonces, hay un punto a partir del cual, si el Estado no es capaz de llegar a esos hogares con las ayudas suficientes para que guarden el confinamiento, la verdad es que la cuarentena no sirve para nada. Entonces son esas dos condiciones necesarias. Tener mucho TTA, porque la cuarentena es la forma más, por así decir, burda de control de la epidemia. Dentro de la cuarentena tú tienes que localizar dónde está. Estas cosas pasan. Es parte del... Sí. Contagiar y después aislarlos en las residencias sanitarias, perdón, que me estaban llamando.
¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Entonces, nos va a tomar un tiempo controlar. De hecho, con los epidemiólogos amigos que yo hablo, se la juegan porque en el curso de los próximos 3 meses, pero no cuándo. Y si no logramos sacar leyes rápido de protección a los hogares en confinamiento, no vamos a quebrar la curva. Ya. Supongamos que eso lo hacemos. Supongamos que tenemos confinamientos efectivos. Supongamos que tenemos TTA masivos. Y que la gente se quede en su casa. ¿Qué va a pasar cuando ya comencemos a reabrir? Es bien difícil de saber. Primero porque no tenemos una experiencia así en los últimos 100 años. Por tanto, como sabrá Gianni, no hay econometría que te valga aquí, porque no tenéis ninguna estimación más que, digamos, el olfato nomás. Yo no soy de los más pesimistas, o sea, soy más de los que tiendo a creer que esto es en V corta. Fíjate que hoy día salieron los datos del empleo en Estados Unidos, que ha comenzado a abrir de manera, para mi gusto, prematura, pero se llegó a otro tema. Y subió muy fuerte el empleo, muy fuerte. O sea, tú cuando comienzas a reabrir, como esto es un coma inducido, rápidamente la economía se comienza a mover de nuevo. Además hay otra cosa que se llama el pent-up demand, que es que la gente posterga compras importantes mientras está la pandemia. Pero cuando ya comienza a reabrir, puede ponerse al día en esas compras. Contra eso, tú tienes que tener, ojalá, el mejor sistema, y el gobierno ha implementado eso, pero sé que también va, algunas personas dicen que no muy bien, de estar reprogramando las deudas de las empresas a objeto que en este momento de hibernación no queden en una situación financiera imposible, porque si no, cuando la economía se reabra, no van a poder producir porque van a estar quebrados. Desde las pymes hasta... Entonces, esto es sistémico. Es como el cuerpo humano, tú tienes que actuar en cada una de las cosas, porque si dejas de actuar en alguna, el sistema no te funciona. Ya, Fernando, el rol del Estado, de lo público, es bien fundamental. Pues yo creo que todos coincidimos en que una estrategia sanitaria efectiva pasa por empezar a cuidar a la gente. Se han tomado medidas para proteger el empleo, algunas ayudas específicas con bonos, etcétera, pero a la luz de los resultados parecen todavía insuficientes. ¿Ustedes tienen esa misma impresión? Mira, yo creo que toda la ayuda en este instante es válida. El punto es, como no sabemos, y todo esto es una situación incierta de cuándo va a acabar esta situación, entonces eso también limita mucho la efectividad de las medidas del gobierno, porque en este instante se están haciendo muchas cosas. Se están llegando inclusive con las cajas que también ayudan, no solucionan el problema, pero ayudan. El punto es cuánto va a durar esto. Si nosotros nos fijamos las experiencias de los otros países que pareciera ser, porque tampoco tenemos certeza, que están pasando ya el periodo más crítico de la pandemia, nos quedaría todavía, no sé, unos 4 meses por delante. Estamos como 2 meses atrasados, partimos si seguimos la curva que ha tenido España, por ejemplo, todavía estamos nosotros casi por empezar o ya en la cresta de la ola, pero todavía no sabemos cuánto va a durar. Y desde mi perspectiva, yo creo que en cuanto más alarguemos esta ayuda del gobierno, por lo menos unos 6 meses, quizá a partir de eso podríamos hablar de otras medidas para ya reactivar la economía. Mientras tanto, yo coincido mucho con Nicolás, que dice en este instante, lo que más nos interesa es evitar que aumenten los contagios, o sea, tratar en la medida de estar encerrados, en la medida de lo posible, porque hay mucha gente que no va a poder estar porque tiene que salir si quiere comer, y en ese sentido, aguantar lo máximo que podamos, y en ese aguante pues van a quebrar muchas empresas lamentablemente, pero también soy optimista de que pasado ese periodo va a venir un periodo de reactivación, ¿no? El rebrote, que ahí la unión de todos, sector público, privado, va a ser súper importante, porque va a haber muchas nuevas oportunidades que se van a abrir,
Yo hoy había oído hablar que vamos a entrar en una economía del low touch, ¿no? Del bajo contacto, donde va a haber, van a cambiar muchos patrones de comportamiento. O sea, nosotros mismos, quizá una vez que se abre este confinamiento, vamos a, por temor, todavía vamos a andar con máscara un buen periodo. Entonces van a abrir nuevas necesidades y eso va a generar nuevas oportunidades también para el sector de la pequeña y mediana empresa, para los emprendedores, ¿no? En ese sentido, yo creo que va a ser una gran oportunidad y hay que esperar este periodo de confinamiento. Ojalá tengamos la mayor cantidad de gente en sus casas, que no salgan, para evitar que esto se expanda y llegar a situaciones más críticas. Fernando. Sí, mira, bueno, respecto de la estrategia sanitaria, me cuesta a mí opinar sobre eso. Creo que en momentos de crisis tan profundas como esta, hay que confiar en la autoridad. Además, a nosotros no nos queda otra opción, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico. Y más bien, mi comentario yo lo pondría en el desafío que tenemos desde el punto de vista económico-social. Y en esa dimensión, lo primero que yo destacaría para el caso de nuestra región, la región de Antofagasta, yo destacaría de que nuestra principal industria ha mantenido su continuidad operacional, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros sectores de la actividad económica, que prácticamente se ha venido al suelo. El caso del sector turismo, por ejemplo, o ciertas ramas del comercio. En el caso de la industria minera, afortunadamente, eso no ha ocurrido, se ha mantenido la continuidad operacional, se han instalado protocolos estrictos que han permitido que eso haya ocurrido, y eso es algo muy importante para la economía chilena, y por supuesto para una región como la región de Antofagasta. Creo que eso es importante reconocerlo, tenerlo presente, para además comprometernos y hacer los máximos esfuerzos para que eso continúe, porque eso no está garantizado. ¿Okay? Ahora, por otro lado, si bien es cierto que la continuidad operacional se ha mantenido, al mismo tiempo se han reducido las operaciones, se han concentrado las operaciones en la mina, se han concentrado las operaciones en la planta, han habido reducciones de personal, se han suspendido proyectos, se han suspendido varios proyectos, y si bien es cierto, eso no ha impactado de manera violenta a lo que pudiéramos llamar el primer anillo de encadenamiento de los proveedores esenciales, ha habido impactos en ello, no particularmente grave, pero sí se ha producido un impacto severo, importante, significativo, en lo que pudiéramos llamar el segundo y terceros anillos de encadenamiento, ¿no? Es decir, si el sector portuario, el sector energético, los grandes proveedores industriales y de servicios no han sido duramente afectados, a pesar de que han tenido impactos importantes y significativos, los principales daños a esta altura están claramente en el sector de las pequeñas y medianas empresas del segundo, tercero anillo, ¿no es cierto? Y que claro, ahí ya estamos teniendo consecuencias importantes y que se van a arrastrar por largo tiempo, porque ya estamos teniendo quiebra, reducciones completas de dotaciones de personas, y por lo tanto el impacto en el desempleo ya es significativo, y las últimas cifras así lo arrojaron para el caso de la región de Antofagasta. Por lo tanto, tenemos ahí ya un impacto importante, y donde por supuesto, pensando en el quehacer y la reactivación, siendo optimista en el sentido de que
en un periodo que no va a ser dentro de una semana y 2 semanas, ¿no es cierto? Será en algunos meses, pero tenemos que preparar desde ya la estrategia de reactivación, el posicionamiento de las ideas fuerza, de los roles de cada uno de los actores. Y todo indica, y hasta aquí voy a llegar nomás, todo indica que Antofagasta, a la luz de los antecedentes que hemos conocido del Ministerio de Economía, del Ministerio de Minería, Antofagasta debería jugar un rol de una verdadera locomotora de la reactivación, teniendo en consideración la cartera de proyectos de inversión que están ahí a la espera o en tramitación. Y ahí el sector público, por supuesto, tiene un rol, uno de los roles importantes, va a tener que ver precisamente con el tema de los procesos de tramitación y aprobación de los proyectos que están en cartera, digamos. Llego hasta aquí por el momento. No solamente para agregar a lo que menciona Fernando, también es importante el papel del gobierno en el apoyo al emprendimiento en etapas tempranas. Yo creo que eso va a ser clave porque el emprendimiento va a jugar un rol muy importante en todo este proceso de reactivación económica y que va a ayudar a impulsar, ¿no? Y en ese sentido, pues se espera que las medidas del gobierno vayan orientadas hacia el apoyo al emprendimiento en las etapas tempranas y también para el crecimiento de las empresas, ¿no? Yo quiero una cosa muy puntual, sí, me gustaría que Nicolás la comentara, porque todo esto tiene un contexto, además del 18 de octubre, Chile entró en una fase completamente distinta, bien desconocida, por lo menos para los últimos 30 años. Este tipo de fenómenos tan grandes, mundiales, globales, que no se habían visto en 100 años, como tú lo decías, generan incertidumbres en las personas porque pueden perder el empleo, porque aquí hay una enorme cantidad de efectos que empiezan a sufrir las personas y las familias. Me preguntaba por el lado si tenemos que ser más agresivos en poner en relevancia ese factor en particular, el de la población probablemente la más desprotegida, que además se nos empezó a revelar durante los últimos 2 meses, las precariedades laborales que aún tenemos, la pobreza que está enquistada en algunas comunas en particular, las dificultades que tenemos, por ejemplo, con el hacinamiento en muchas localidades, entre otras, y uno podría llenar de otros detalles. Me da la impresión de que podemos ser un poquitito más agresivos ahí, definitivamente, considerando, repito, el contexto además que apareció, que emergió en Chile a partir del 18 de octubre. ¿Para mí? Sí, Nicolás. Sí. A ver, yo creo que nosotros tenemos ciertos elementos complejos y ciertos elementos favorables. Partamos por los favorables. Como alguien insinuaba, tú mismo, Víctor, al ser esta una crisis económica derivada de la crisis sanitaria, cuando logremos domar el problema sanitario, la economía todavía tiene todos sus recursos productivos ahí esperando para volver, ¿cierto?, a producir. Aquí no ha habido un terremoto, no ha habido destrucción de capacidad productiva. En segundo lugar, si nosotros pensamos, porque siempre miramos la parte vacía del vaso, pero si pensamos que la mitad de la población está confinada, más o menos, la zona en cuarentena, y el IMASEC cayó 14%, significa que la economía cayó mucho menos que el trabajo. La mitad de la gente está confinada y la economía solo cayó 14%, significa que, pero nunca en la historia vital de ninguno de nosotros habíamos tenido una situación donde la mitad de las personas estuvieran confinadas. O sea, claro, todo nos parece enorme, pero es que estamos frente a una situación completamente enorme. Y en parte es lo que decía Fernando. Fíjate tú que la minería se ha mantenido relativamente bien.
El precio del cobre está en $2.45, que no es una tragedia. China, algunos creen que más, otros creen que menos, pareciera estar curvando y saliendo. Entonces, mi presunción es que como nosotros, como alguno de ustedes lo dijo, entramos más tarde en esta cosa de la pandemia, cuando ya comencemos a salir, posiblemente los mercados que demandan nuestros productos van a estar más afuera todavía que nosotros. Por tanto, vamos a tener la demanda no va a ser nuestro problema. Y esos son todos elementos muy positivos. O sea, la economía sana, el mundo que nos compra va a estar posiblemente más adelante en la recuperación, el cobre no se ha caído y las actividades pilares se mantienen. Elementos negativos. El que tuvimos una crisis el 18 de octubre, como bien lo dice Víctor. Entonces, si ya teníamos motivos para estar peleados unos con otros, porque se distribuía en la opinión de algunos de manera injusta el producto, imagínense lo que va a hacer a la salida de esto. Y que obviamente va a haber una cola enorme, yo como ex ministro de Hacienda lo conozco, de grupos que van a decir, bueno, me toca a mí ahora. Yo quiero apoyo en tal cosa, yo quiero apoyo en tal otra. Entonces la capacidad de concertación política para decir esto primero, esto después, esto va a ser clave. Y ahí es donde yo creo que nuestro país hace rato que está flaqueando. Tenemos mucha dificultad para ponernos de acuerdo. No voy a entrar en escribir un libro sobre dos, de hecho, sobre nuestro régimen político y cómo esto nos ha polarizado, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso ahora. Pero yo espero, como decía al principio, que después de esta experiencia traumática tengamos un poquito más de paciencia. Si tenemos paciencia para no salir de la casa, ojalá que tengamos paciencia para no ser los primeros en la fila. Pero nunca sabe. Eso. Víctor. Por favor, dime. Bueno, yo pregunto. Voy a empezar por Fernando. Bueno, actualmente hemos visto en las noticias, hoy día salía en el Mercurio Nacional una información sobre cómo estaban los avances de este acuerdo nacional que estaban elaborando por una parte el gobierno, un grupo de parlamentarios y economistas. Y que la idea es poder acordar un programa, ¿no es cierto?, que efectivamente ataque los problemas de la pandemia, las personas puedan tener ingresos mínimos para poder sostener la cuarentena, un programa, una fase dedicada a sostener a las pymes, ¿ya? Y a las empresas que están hoy día en problemas, y una tercera fase destinada a la reactivación, y se está discutiendo que eso implicaría un monto entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Ese es el acuerdo. Entonces, mi pregunta, que si esos acuerdos nacionales, efectivamente, cuánto les sirven a la región, cuán pertinentes son para las regiones, no se requerirá efectivamente que también, efectivamente, en las escalas regionales, en las escalas subnacionales, en Antofagasta, también haya esfuerzos de concertación entre los gremios, las empresas y el gobierno para abordar esta crisis. Eso es, Fernando. Ok, mira, a mí me parece importante, oye, que la clase política, las distintas fuerzas políticas construyan acuerdos, precisamente por esa debilidad que Nicolás recordaba y subraya que hemos tenido en los últimos años. Por lo tanto, yo en términos generales, yo tendría una opinión favorable a la construcción de estos macroacuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Creo que eso le hace y le va a hacer bien al país, ¿ok? En términos generales.
Sin embargo, y haciéndome cargo de lo que tú deslizabas, Cristian, en tu pregunta, definitivamente esos acuerdos de carácter nacional no son suficientes, ¿eh? Las regiones somos testigos históricos, ¿no es cierto?, de cómo el centralismo no es capaz de aprovechar, lo voy a plantear así, porque así es, aprovechar, ¿no es cierto?, las capacidades diferentes que cada uno de los territorios del país tiene, ¿eh? Y cuando este tipo de acuerdos no se da, no toma en consideración esto, con todo lo valioso que puede ser el acuerdo desde el punto de vista macro, se desinfla, empieza a desinflarse, empieza a perder potencia a la hora de verlo uno en la aplicación territorial, ¿no? Por ejemplo, por dar ejemplo concreto, el crédito FOGAPE, ¿no es cierto?, el crédito COVID-19, orientado, ¿no es cierto?, a apoyar a las pequeñas empresas. Bueno, las cifras arrojan un grado de concentración gigantesco en el número de acuerdos y en el volumen de recursos aplicados, ¿eh? Incluso yo participé en la reunión con el presidente de la Asociación de Bancos, estábamos ahí con la SOFOFA y otras cámaras, y me tocó preguntarle a mí, antes que apareciera ese dato, le pregunté si tenía la información territorial respecto de la aplicación del crédito, de la aplicación de las garantías FOGAPE, y no la tenía, no tenía la información, tenía la información general. A los 2 días sale la información territorial, y la verdad es que demuestra que no es una medida que, desde el punto de vista territorial, haya jugado un rol importante para apoyar a las pequeñas empresas. Por lo tanto, yo creo que es súper importante que un acuerdo macro como este, con lo valioso que es y que yo apoyo, ¿no es cierto?, se complemente, se enriquezca con sus acuerdos macro territoriales, por lo menos, o macro regionales, ¿eh?, que sean capaces de hacerse cargo de esa realidad que los territorios subnacionales tienen. El norte grande, desde Coquimbo a Arica, es claramente muy distinto a lo que ocurre en la zona austral o en la zona sur chilena, totalmente distinto, ¿eh? Haciéndome cargo, por ejemplo, respecto de lo que planteaba Víctor del rol del sector público. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en la zona central o en la zona sur no austral, el fisco es dueño del 70% del suelo. Y por lo tanto ahí el fisco tiene un capital gigantesco, por ejemplo, a la hora de pensar en un proceso de reactivación. Si este tema, este activo, en la región metropolitana ni siquiera es tema, ¿eh? Porque el Estado prácticamente no es dueño de suelo fiscal en la región metropolitana o en la zona sur, pero en nosotros sí, ¿eh? Entonces, menciono eso solo como un ejemplo de las diferencias. Nosotros somos una región, o regiones mineras por excelencia. Acabamos de tener una reunión con los gremios de Coquimbo a Iquique, con los principales gremios, con SIDERE, con Corproa, con la Asociación de Industriales de Iquique, precisamente buscando construir consensos para una propuesta macrozonal, porque compartimos una realidad económica importante. Así que, Cristian, creo que no es suficiente con todo lo valioso que es el acuerdo nacional, creo que debiera complementarse con acuerdos de macrozona. ¿Jenny? Sin duda, estoy yo completamente de acuerdo con Fernando, porque es importante también destacar las particularidades que tiene cada una de estas regiones, que son bastante diferentes unas con otras, y en ese sentido una sola medida no es buena para todas, y por eso es tan importante formar esas mesas multisectoriales a nivel de regiones. Comparto plenamente. Gracias. Nicolás, desde tu experiencia de ministro de Hacienda, ¿qué opinas? O sea, ¿cuál la dimensión territorial también de las políticas?
Pero yo creo que nosotros estamos llegando, y no solo en lo social, y la crisis de octubre así lo demostró, a una necesidad ya imperativa de cambio de piel, de un cambio en la forma en que hacemos las cosas. Y uno de los elementos más importantes es el tema del centralismo. Fíjate que hoy día el ministro Mañalich planteó que iba a apalancarse fuertemente desde ahora en adelante en la atención primaria de salud. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene esto con toda la razón del mundo? Porque la atención primaria de salud es la que es desconcentrada territorialmente. Y en cambio los CEREMIS y los hospitales son la cúpula. Y toda la pandemia se llevó a nivel de la cúpula. Y la atención primaria y los municipios no tenían ningún rol. Y ustedes han visto cómo fue justamente a partir de los municipios, los alcaldes, los que comenzaron a decirle al gobierno, sabe que esto no va para ninguna parte, cerremos los colegios, etcétera, etcétera. Y la solución ha ido por la vía de ir descentralizando las decisiones. Porque cuando tú tienes que hacer trazamiento, o sea, rastreo, buscar a los contactos de un enfermo, no lo va a hacer con un GPS la persona que está en el Ministerio de Salud. Lo va a hacer el alcalde con la atención primaria que sabe dónde las papas queman. Eso es meramente una metáfora de las dificultades enormes que tiene un país ya en nuestro nivel de desarrollo para poder funcionar, como los gringos llaman, top-down, de arriba hacia abajo. Entonces, un gran desafío que nos viene es cómo vamos a comenzar a descentralizar las decisiones. ¿Qué sí, qué no? Y como dice Fernando, posiblemente la experiencia de la reactivación tiene que ser una experiencia piloto donde esto se comienza a poner en práctica, porque es dable suponer que en el mundo post-pandemia no va a ser todo igual. Desde luego van a haber actividades que se van a recuperar muy lentamente. Yo tendería a pensar, por ejemplo, que todo el mundo, las aerolíneas, todo eso les va a costar. La gente va a ser un poquitito más temerosa a la hora de viajar. El mundo del arte, de las grandes concentraciones, el mundo del deporte. En fin, podemos todos comenzar a imaginar el mundo post-pandemia no va a ser igual que el mundo pre-pandemia. Entonces, las actividades que se van a ver más perjudicadas no se van a distribuir de manera uniforme a lo largo del territorio. Va a haber partes del territorio donde la necesidad de reconversión sea mucho más alta que en otros. Entonces, yo creo que si no somos capaces de bajar esta estrategia de reconversión y de reactivación a nivel regional, no va a funcionar mucho. Vamos a ver cuánto somos capaces, porque estamos tan acostumbrados a, imagínense yo que fui ministro de Hacienda, a pensar desde arriba para abajo, que tenemos que cambiarnos, tenemos que recablearnos. Gracias, Nicolás. Víctor. Sí, a mí me gustaría, me gustó el concepto del cambio de piel. Yo creo que todos lo hemos conversado con amistades, con otras profesiones, gente de otras profesiones respecto en relación a cómo viene el futuro, sin pretender tener una bolita de cristal, naturalmente. Pero aquí se requiere mucha conversación para empezar a advertir cuáles son las transformaciones, cuáles son las posibilidades que se nos abren hoy día a partir de estos dos fenómenos enormes que hemos tenido en los últimos meses. La pandemia, que todavía la estamos padeciendo, y la crisis social, que también está ahí abajo como sustrato. Apuntaban Fernando, Nicolás y Yani a que tendremos que avanzar como país, por ejemplo, en algunos grados de descentralización. ¿Qué otras cosas se les ocurren que definitivamente el país tiene que lograr ciertos consensos elementales
para recuperar, seguir avanzando y no retroceder, y no quedarnos ahí en el borde del desarrollo, o al menos recuperar esa capacidad, ese sueño posible de Chile sin pobreza, con Chile alcanzando un desarrollo equitativo, con Chile alcanzando calidad de vida, una mejor calidad de vida para todos. ¿Dónde hay que poner los énfasis? Lo pregunto porque se me parece que estos dos fenómenos grandes, repito, nos dan esa oportunidad de poder avanzar en esa conversación. A ver quién se anima. Bueno, yo hoy me voy a animar con el énfasis claramente en la descentralización y la elección de gobernadores que se supone debiéramos tener en el mes de abril del próximo año, más allá, oye, de todas las críticas, análisis y debilidades que siempre se le van a encontrar a cualquier legislación. La elección directa de gobernador por parte de las regiones es un hito histórico importante que obviamente las regiones esperamos que la clase política respete, y enfatizo esto porque hace unas semanas atrás aparecieron voces nuevamente en algunos sectores políticos abriendo la posibilidad para suspenderla o posponerla, y las regiones ya sabemos que si eso llega a ocurrir, o sea, chao, elección para los próximos, no sé, serán 50 años o algo más. Las regiones necesitamos esa capacidad de elegir a nuestras autoridades, que con todas las limitaciones legales que pueda tener o administrativas para tomar algunas decisiones de vinculación o todo ese tipo de cuestiones, entre comillas, que yo calificaría de menores, lo importante es tener una autoridad legítima, ¿no es cierto?, con la fuerza política suficiente para representar los intereses de la región al momento de tomar decisiones importantes o discusiones importantes en el país. Sabemos nosotros de que eso no ocurre con los intendentes, porque los intendentes son funcionarios, ¿no es cierto?, del nivel central. Entonces, las regiones tenemos una oportunidad súper importante allí. Esperemos que la clase política respete ese acuerdo, y yo me quedo con la enorme responsabilidad que tenemos las regiones frente a esta oportunidad, de tener buenos candidatos, de que se presenten y compitan buenos programas. Ahora la ley obliga a las candidaturas a gobernadores a inscribir un programa, y eso abre una posibilidad enorme, gigante, muy valiosa, de auditoría social, de auditoría comunitaria a las autoridades que resulten electas en eso, ¿no? Yo enfatizo eso, Víctor. Creo que es un tema clave, ¿eh? Este centralismo asfixiante que tiene Chile realmente le hace mucho daño al país. Sigo con el ejemplo de bienes nacionales, ¿no es cierto? Ahí Cristian trabajó en bienes nacionales. Fíjate que la Seremía de Bienes Nacionales, yo trabajé en el gobierno regional, por lo tanto también lo conozco. Acabo de señalar que el 70% del suelo está en manos fiscales en la región de Antofagasta, y la Seremía de Bienes Nacionales en Antofagasta es una seremía extraordinariamente precaria desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista del recurso humano, sino que la capacidad de decisión respecto de este activo gigantesco que debiera jugar un rol de promoción del crecimiento, del desarrollo, con todo el celo y cuidado que por supuesto hay que tener con un bien público, pero hoy día está muy lejos de cumplir ese rol. Y eso tiene que ver con el centralismo. Por lo tanto, la descentralización es un imperativo, una necesidad nacional. Este no es un tema de como a veces se aborda, ¿no es cierto?, con una captura mezquina
que quiera hacer una región, ¿no es cierto?, sacrificando los grandes intereses nacionales, ¿no es cierto?, esa mirada que se atribuyen los centralistas metropolitanos ahí mirando el río Mapocho, no es así. Estamos hablando del aporte, aguas. del aporte robusto de las regiones, ¿no es cierto?, con sus capacidades a los grandes intereses nacionales. Gracias. Siguiendo esa misma línea de Fernando, yo creo que el tema del debate público sobre la descentralización ha estado muy todavía, no se ha notado, y ahora, pues yo creo que es momento, después de la pandemia, va a ser clave ese debate político sobre la descentralización y poner en la mesa el tema en la Constitución también, ¿no? Hasta qué punto eso se va a llegar a realizar efectivamente, porque todo el mundo ya empezó, hemos tenido pilotos de descentralización, pero ha pasado así muy desapercibido. Y yo creo que es momento de poner ya en la mesa y en el debate público este tema de la descentralización. Y en ese sentido también un primer paso yo creo que es ser capaces de dialogar y llegar a consenso, que eso todavía no hemos logrado aquí en la región. Entonces empecemos a dialogar, y en ese sentido este tipo de conversatorios es clave, pero dialoguemos y pongámonos de acuerdo sobre qué queremos de nuestra región, y presionar un poco sobre el tema de la descentralización, ¿no? Hacerlo ya un debate público. Víctor, bueno, yo quiero hacer una pregunta siguiendo la línea y preguntándole a Nicolás. Él ha estado escribiendo sobre el régimen político y me interesa vincular cuál es la reflexión que tiene sobre régimen político y descentralización. Porque en general siempre ha habido poca motivación de parte de la clase política chilena, del mundo que se mueve más en torno a Santiago, en torno a descentralizar poder político, poder administrativo, poder económico, hacia las regiones. Siendo que parece que el mundo camina hacia la descentralización. La OSD lo ve como una palanca del desarrollo territorial, que el desarrollo comienza por las regiones y no por los centros. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cuál es la reflexión que tú tienes sobre el tema de la descentralización. ¿Puede ser una oportunidad, una palanca para el desarrollo, no solo para las regiones, sino que también para el país? Bueno, hay temas que están profundamente anidados en las costumbres de una nación, y hay temas que están aún más profundamente anidados en las costumbres de una nación. Nosotros seguimos siendo un Estado portaliano, porque fíjense ustedes que yo he leído mucho sobre la historia de Chile. Cuando se produjo la crisis de comienzo del siglo XX, con la crisis del salitre, después con la crisis mundial del 29, y toma el poder un poquito antes, Ibáñez, después del fracaso de la República Parlamentaria. Ibáñez vuelve a introducir una constitución portaliana centralista. Y la constitución de Pinochet también es portaliana centralista. Entonces es algo que lo hemos tenido en nuestro ADN desde que la oligarquía terrateniente de la zona central dominó Chile. Porque durante el siglo XIX las peleas entre los regionalistas y los centralistas eran con guerra, pues, eran con batalla, y hay varias batallas, Lircay, unas cuantas más, que ganaron siempre los del centro. Entonces, esto no es una cosa superficial. Bueno, pero después de decir eso, para no deprimirlo, yo recuerdo que tenía que visitar regiones cuando fui ministro de Lagos, hace 20 años atrás. Y también he tenido que visitar regiones ahora. Entonces, tengo un contraste claro. Y le diría a Fernando que
discursos apasionados por la necesidad de la descentralización, no existían en Chile hace 20 años, no existían. Entonces yo siento que ahora el tema ha subido tanto, que es como el tema del, disculpen el paralelo, del Me Too, de las mujeres. O sea, en un momento esto estaba como en el aire y llegó un momento en que simplemente ya no se pudo detener. Yo creo que eso nos va a pasar con la descentralización. Dicho sea de paso, quien pasó la ley sobre elección de gobernadores regionales fue su seguro servidor, porque después de educación yo fui ministro secretario general de la presidencia. Y me tocó hacer eso. Yo creo que la experiencia del resto del mundo muestra que si tú no haces descentralización política, la descentralización administrativa no se produce nunca. Entonces, hay muchos que dicen, pero es que los gobernadores no van a tener competencias. Sí, pero van a tener votos. Y la democracia se mueve por el poder que dan las urnas. Entonces, si no quiebras ese elemento, no va a lograr nunca suficiente poder como para comenzar a llevarte competencia hacia las regiones. Ahora, yo siendo muy partidario de eso, sí, y aprovechando que están ustedes que son de una región minera, la parte que yo encuentro más delicada, y lo decía el expresidente Lagos, es que cuando se trata de estrategias económicas, yo pienso que uno debería buscar mega regiones o macro regiones, que posiblemente no es tan distinta la estrategia de la segunda con la primera y con la 15. Quizás me puedo equivocar, pero pues no la 15 o la... Yo creo que hay que pensar un poquitito cómo tenemos clústeres que van un poquito más allá de una región. En la parte de estrategia productiva, en otras partes, servicios, transporte, salud, educación, yo creo que la región perfectamente puede por sí misma. A la salida del COVID vamos a tener una nueva demanda ciudadana muy fuerte por un mejor sistema de salud y por un sistema más unitario. Lo tuvimos antes por la educación. Yo alcancé a pasar la ley de la nueva educación pública. La nueva educación pública es que básicamente cada macro territorio se hace cargo de su educación. No es que esto vuelva al Ministerio de Educación, sino que hay lo que se llama servicios locales de educación, 1 o 2 por región, que tienen bajo su responsabilidad la educación y tienen todas las prerrogativas de decidir A, B, C o D. En salud va a pasar algo parecido. De alguna forma la manera en que se organiza en Inglaterra. Yo creo que va a haber mucho más salud pública, pero posiblemente los comandos van a tener que ser más descentralizados. Ahora, yo creo que vamos a salir de la pandemia con un Estado necesariamente más fuerte, con más fuerza de la educación pública y con más fuerza de la salud pública. Pero creo que es esencial, y esa es la parte más política, que revisemos el tema de la participación ciudadana. Porque a mí me da mucho miedo el Estado cuando la ciudadanía no le exige rendición de cuentas. Porque ahí es donde se presta para que algunos se enquisten y se aprovechen de los recursos del Estado para su propio beneficio. O sea, mucha transparencia, mucha rendición de cuentas, mucha participación. Fíjate que te leo algunos comentarios de Ezequiel Ramírez. Dice, precisamente en Chile solo el 13% del gasto público se define en regiones, no solamente más Estado, mayor participación ciudadana. Necesitamos desconcentrar decisiones, dice Miguel Alcayaga. Por otro lado, la ex ministra Aurora Williams nos dice, a propósito de lo que comentaba Fernando, de cómo andaba la producción de cobre, en abril de 2020 fue un 2,6% superior en relación al año pasado, al mismo mes del año anterior, naturalmente, y el precio está en $2.47. Una consulta que hace Osvaldo Chávez, seguramente para Fernando, tomando en cuenta los impactos de la crisis del COVID y que el Estado ya tiene esfuerzos puestos en los más pobres y en los emprendedores de la región. ¿Qué están haciendo las mineras? Tratando de resumirla en responsabilidad social empresarial corporativa. A ver,
le estamos exigiendo y qué están disponiendo las empresas de la zona para hacer frente a esta pandemia? Buena pregunta, porque nos lleva a poner la mirada, el foco en lo que nosotros creemos que es fundamental para el caso de la región de Antofagasta y para la gran macrozona norte, Coquimbo, Iquique, Arica. Nosotros creemos que definitivamente en una región como la región de Antofagasta y pensando en la reactivación, ¿quién va a mover la aguja en esto? Es la industria minera, ¿no? O sea, el rol fundamental para la reactivación, a nuestro juicio, pasa evidentemente por la industria minera. No pasa por ayuda fiscal, por algún tipo de instrumento de apoyo, con todo lo importante que pueda hacer, con todo lo importante que pueda hacer el apoyo fiscal desde el punto de vista del suelo urbano, el apoyo fiscal que puede haber desde el punto de vista de la tramitación y aceleración de las evaluaciones de los proyectos para ponerlo prontamente a ejecución, con todo lo importante que es eso, el foco, el corazón de la reactivación económica de la región de Antofagasta pasa evidentemente por la industria minera, por la reactivación plena, total de las actividades, por la recuperación lo más pronto posible de los proyectos suspendidos y la incorporación de los nuevos proyectos. Pero el énfasis que hemos puesto nosotros, y lo consensuamos absolutamente con las otras regiones, es que la industria tiene que poner prioridad en la contratación de empresas proveedoras regionales y mano de obra local, mano de obra regional. Esto por razones sanitarias, porque claramente el movimiento masivo de trabajadores interregionalmente obviamente dificulta y es una amenaza hoy día importante desde el punto de vista sanitario, que complejiza la continuidad operacional. Pero también ese foco es clave desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la calidad de vida de la familia de la región de Antofagasta. Nosotros sabemos lo importante que es el desarrollo sustentable, y esto está declarado no solo por las grandes compañías, está declarado por todos los actores regionales. Nosotros no queremos reeditar, ¿no es cierto?, la experiencia del salitre. No queremos que se escriba la versión 2 de Aníbal Pinto de Chile, un caso de desarrollo frustrado, ¿no es cierto?, que ahora sea para el cobre. Antes fue para el salitre y ahora el capítulo 2 de Aníbal Pinto sería, ¿no es cierto?, la frustración chilena de no haber aprovechado adecuadamente el enorme dinamismo de la minería del cobre en los últimos 30 años. Por lo tanto, ahí, sin duda, el sector privado en general y la minería en particular tiene una responsabilidad muy importante con este foco prioritario en los proveedores regionales, las empresas proveedoras regionales y en la mano de obra local, ¿ok? Y en esa línea se está avanzando. Hay buenos ejemplos que es importante reconocerlo. El caso de las directrices de compras de proveedores regionales de Antofagasta Minerals, que ya está en marcha. Acabamos de tener una reunión en el directorio pasado con Antofagasta Minerals, donde se presentan los avances de las directrices, las compras con proveedores regionales. Estamos avanzando en el portal de empleabilidad, vinculado con la OMIL, para poder facilitar precisamente la contratación de mano de obra local. El otro buen ejemplo que tenemos es el ejemplo del programa de compras locales de BHP. Estoy seguro, porque yo sería el primero en levantar la mano, ¿no es cierto?, para identificar debilidades de esos programas, porque las tienen, evidentemente, pero la señal es muy potente, la señal es muy robusta, son ejemplos a seguir.
tenemos que perfeccionar, y estamos trabajando en eso, cómo perfeccionar esos programas para hacerlo más robusto, cómo aumentar el volumen de compras regionales. Acaba de dar cuenta de HP y nos informa de que el programa puesto en marcha en el marco de la Exponor pasada, en mayo del 2019, se planteaba un presupuesto del orden para empezar a conversar sobre el tema de 150 millones de dólares para proveedores pequeños. Bueno, se rinde cuenta y llevamos un avance, que uno pudiera calificarlo de débil todavía, pero un avance de 30 millones de dólares, ¿no es cierto?, en esa dirección. Y una cifra similar es la que exhibe Antofagasta Minerals. Creo que ese es el camino, la prioridad, contratación de empresas proveedoras regionales y mano de obra regional. Tenemos buenos ejemplos con buenas direcciones que el resto de las compañías debería sumarse. Y no solo las mineras, sino las grandes empresas proveedoras también, que tienen gran impacto a la hora, por ejemplo, de los contratos APC, que son los grandes contratos de construcción que practican las grandes compañías. Nosotros creemos que ese es el camino prioritario y en eso estamos trabajando. Gracias, Fernando. ¿Yani? Yo creo, un poco en la línea de Fernando, yo comparto que la reactivación va a venir desde el lado de la minería, pero también yo hablaría de diversificación, es decir, en qué medida la minería podría ayudar en la diversificación productiva de la región, porque eso es lo que queremos nosotros, en qué medida nos diversificamos un poco más y que no sea solo minería. Y en ese sentido también la minería juega un rol importante en este proceso de diversificación, apoyando a las empresas locales y en el proceso de incubación y aceleración de empresas. Ahora se está hablando mucho del corporate venturing, por ejemplo, de cómo las grandes empresas, y en este caso, particularmente en la región, las grandes empresas mineras, podrían ayudar a las otras empresas, ¿no? A compartir, ayudar en proceso de incubación, en proceso de aceleración, y ahí surgiría todo el tema del emprendimiento como una forma de ayudar en todo este proceso de reactivación. Yo creo que el emprendimiento va a jugar un rol importante y va a contribuir a esa diversificación también, porque van a surgir nuevas necesidades, nuevos hábitos de consumo, las empresas van a tener que reorganizarse, viene todo este tema de la transformación digital, y eso va a ayudar también a crear nuevos nichos y nuevos tipos de empresas, y eso ojalá ayude en la diversificación productiva de nuestra región. Y se nos está acabando el tiempo. El tiempo. Víctor, la última pregunta para Nicolás. Aunque tenía un comentario para Fernando, yo creo que queda pendiente también que yo estoy de acuerdo que la minería va a ser el motor probablemente para la reactivación, pero creo que también quedó pendiente un tema que fue la construcción de un nuevo pacto entre la comunidad regional y las grandes corporaciones. Ahí tocó la Yani el tema, por ejemplo, el tema de la diversificación productiva, el tema de construir un acuerdo con mayor participación ciudadana. Entonces, me da la impresión de que en el mundo post-pandemia de la reactivación, donde la minería va a tener un lugar importante, pero también esto tiene que ir acompañado de un nuevo pacto entre la región y las empresas mineras. Eso yo creo que va a volver de nuevo a ocupar un papel importante en la atención de las personas y de la comunidad regional. Pero yo quería ir a la última pregunta que tenía que ver con Nicolás. ¿Cómo ve el Chile en la economía del mundo post-pandemia? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, difícil saber, ¿eh? Y que hay muchas cosas que no hablé con ustedes porque me concentré más en los temas de la pandemia y ustedes más en los temas de desarrollo regional. Pero déjame decir ciertas cosas provocadoras. Y esto no es más que mi opinión. Yo creo que tenemos que dejar atrás el Estado portaliano si queremos desarrollar. Que el que actúa como una cuña para que la base
y las regiones en particular se empoderen. Hasta el momento, los que han cumplido efectivamente la labor de representación de los intereses regionales son los senadores. Y si lo puedo contar, los senadores eran los más difíciles para aprobar la elección de los gobernadores regionales. Fue un horror, porque veían la competencia. Entonces, y esto tiene mucha historia en el mundo. Yo soy partidario de un Congreso unicameral, donde esa labor de representación regional que tienen los senadores, el Congreso tiene que ser un órgano legislativo que haga las mejores leyes posibles. Simplemente les doy la pista de qué cosas importantes tienen que cambiar para que efectivamente las regiones tengan un dinamismo, tengan un lugar en la mesa donde puedan realmente exigir sus cosas. Desde luego que puedan elegir sus autoridades. El mundo post pandemia es bien poco lo que sabemos, pero van a haber actividades, típicamente la producción de servicios a distancia. Eso va a tener un auge enorme y por el contrario, temas de transporte, de turismo, van a verse más afectados negativamente. Hace mucho tiempo que nosotros venimos discutiendo que por qué nosotros no tenemos una industria de servicio a distancia más potente, pensando en lo que decían los emprendimientos que decía Yari. Nosotros tenemos el mismo uso horario que Estados Unidos, a diferencia de la India que tiene al revés. ¿Por qué nosotros no somos realmente una máquina productora de procesamiento de datos, de back office, de servicio de contabilidad, de servicio de... En fin, tanto. Ahora, usted tiene la suerte que usted tiene la potencia en la industria minera. Entonces pueden pensar en un clúster de encadenamiento hacia atrás, hacia la minería, servicios, etcétera, etcétera. Hay otra parte del país donde tiene más mano de obra, que no tiene tanta producción de commodities, donde posiblemente los servicios a distancia son bien importantes. Pero el mundo post pandemia va a ser distinto. Yo creo que tal como ocurrió a comienzos del siglo XX, va a ser un mundo donde lo colectivo va a tener más importancia, porque nos damos cuenta que el grado de dependencia que tenemos unos de otros es muy grande, en que las sociedades van a tener que tener una dimensión del bien común más importante, salud, educación, donde posiblemente también la dimensión de la descentralización y que cada uno pueda en alguna medida tener influencia decisiva sobre lo que se hace en su territorio, también va a ser un ejemplo de esta pandemia. Porque como les decía, los países que no fueron capaces de integrar el territorio a las definiciones sanitarias, capotaron. Posiblemente toda la industria médica va a ser otra cosa que va a tener gran auge. Bueno, tendremos mucho tiempo para ir observando qué es lo que emerge y seguramente como suele haber ocurrido después de una gran crisis, van a haber saltos tecnológicos que van a tener lo que se llama spillovers, por otras cosas. Y la región y el país va a tener que estar atentos a eso. Pero vuelvo a decir, y no me van a entender, pero se los dejo planteado, nosotros tenemos un régimen político que tranca todo. Si no cambiamos este presidencialismo exacerbado, vamos a tener problemas. Pero eso se lo dejo como reflexión final. Víctor, tú cierras. Sí, mira, me queda la impresión de que todos los invitados están naturalmente inquietos por los efectos de esta pandemia, tanto los sanitarios, que no están resueltos aún, como los económicos que estamos padeciendo. Pero hay una mirada bastante optimista de que esto no debiese empeorar. Naturalmente, hay un trabajo que tiene que hacer y mejorar el gobierno, hay un trabajo que tiene que hacer también la población, todos nosotros,
algunas prácticas en las que no hemos sido muy severos, pero me da la impresión, y ojalá no me equivoque, de que ustedes concluyen en lo general de que Chile va a salir adelante y va a salir bien. El que diga lo contrario, que levante la mano y me lo niega de inmediato. Así que, pero aplanemos la curva primero. exacto. Todavía estamos incrementando el número de infectados, así que Yo creo me que gustaría que cerraran un minuto cada uno con una reflexión final. Yani, por favor. no, yo siguiendo en la línea, solo decir que yo me imagino un Antofagasta post-COVID diferente, con muchas oportunidades porque van a surgir nuevas necesidades y muchas empresas que ya se están reinventando, otras que van a tener que reinventarse, adecuándose a esa nueva realidad, digamos, a un volver a la normalidad que seguramente no va a ser igual los primeros meses hasta que se encuentre por lo menos la vacuna para el COVID, y después pues, poco a poco se irá normalizando, y en ese periodo yo creo que muchas cosas van a cambiar, nuestros hábitos ya están cambiando, y para cada una de esas cosas que van a ir cambiando van a surgir, son nuevas necesidades que ya los emprendedores van a estar captando y pensando qué pueden ofrecer, y en ese sentido pues yo me quedo con la reflexión de que el emprendimiento va a jugar un rol importante en este proceso de reactivación, y el hecho de ser resiliente y saber reinventarse también. Fernando. Perfecto, mira, yo me quiero quedar con una reflexión optimista. La región de Antofagasta tiene una economía robusta, tiene un sector principal, fundamental, muy robusto, que ha jugado un rol de locomotora en un proceso de clusterización en los últimos 27 años importante, que ha tenido influencias significativas en el desarrollo del sector portuario, en el desarrollo del sector energético, que hoy día aparece con una potencialidad gigante asociado a la energía solar. Ha tenido un impacto importante en el fortalecimiento de la industria, los servicios especializados. Sin embargo, no hemos conseguido todavía lo que se conoce técnicamente como un clúster maduro. Pero tampoco tenemos una minería como la teníamos hace 60 años atrás. No es así. Tenemos una minería bastante más clusterizada. Entonces, la reactivación, para mi gusto, pasa por el rol importante que tiene que jugar esta locomotora para profundizar ese proceso de clusterización, porque hay mucha tarea por hacer todavía con los emprendedores, como dice Yani, con las empresas intensivas en conocimiento, con la globalización de nuestras empresas proveedoras industriales y prestadoras de servicios, con el aporte a la ciencia y la tecnología, y ahí ojalá, ¿no es cierto?, nos adjudiquemos el proyecto del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, para el cual hemos hecho una alianza con la Universidad del Norte, con la Universidad de Antofagasta y las principales universidades chilenas y universidades extranjeras tan importantes como MIT, y de eso se trata. Yo me quedo con esa mirada de optimista de que tenemos esta oportunidad para salir de este impacto profundo, importante que están sufriendo sobre todo las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores, y por eso el foco tiene que estar puesto en las pequeñas empresas, en las medianas empresas proveedoras regionales y nuestra mano de obra local, y confío en que eso entre todos, como venimos trabajando además en los últimos años, los medios de comunicación, las universidades, el sector público, que vamos a salir con éxito de esta crisis. Muy bien. Y Nicolás Sierra, me piden que le pregunte si hay una oportunidad para la expresidenta Bachelet. No voy a decir quién preguntó eso, sí. La presidenta, yo creo que ha repetido tantas veces como le han preguntado que ella no está disponible para ninguna vuelta de ninguna especie, y creo que
en la medida que nosotros los chilenos sigamos pensando que los problemas los va a solucionar un Mesías, no vamos nunca a hacernos cargo de nosotros mismos. Yo siento que ustedes tienen una ventaja enorme, que es como, son un clúster natural. Yo estudié todos los clústeres. Y Antofagasta es un clúster natural. Por tanto, lo que decía Fernando respecto a la primera línea, segunda línea, tercera línea, veo que tienen como un rumbo bien clarito. Obviamente hay que hacer muchas cosas. Hay que mejorar esa clusterización. Hay que mejorar la educación. Como universidades allá, ¿qué está haciendo la universidad? ¿Qué está haciendo la educación básica y media por ese clúster? Pero los veo con un sentido, con un destino bien, como bien aspectado. Ojalá que no lo sé con exactitud, pero mi intuición, al igual que la de Fernando, es que el mundo post-cluster, por lo menos en el plazo medio, va a ser de un fuerte dinamismo minero. Porque es muy posible que gran parte de la demanda se haya quedado de alguna forma retenida y va a surgir con fuerza por la construcción, por una cantidad de otras cosas. Pero eso es, ustedes no son una isla que esté fuera del país, y el país va a pasar por una etapa de definiciones difíciles. Y ojalá nos podamos encontrar unos con otros, porque creo que tenemos mucho más que nos une de lo que nos desune. Pero bueno, hagamos nuestros votos. Pero definitivamente, súper buen mensaje. Son más las cosas que tenemos en común que aquellas que nos dividen. Ojalá que nos encontremos los chilenos. Cuídense mucho. A todos quienes estuvieron acá en el Zoom y a aquellos que nos observaron por soyantofagasta.cl, soycalama.cl. Nada, que tengan un bonito fin de semana. De verdad, un agradecimiento muy a nombre de Cristian, del Instituto de Políticas Públicas del Mercurio. Agradecer a Yanni, a Fernando, que son de la casa, y especialmente a ti, Nicolás, por la gentileza que has tenido de regalarnos tus reflexiones. De verdad, lo valoramos muchísimo. De verdad. Un gusto y hasta siempre. Gracias a ustedes, gracias Cristian por la invitación. Que esté muy bien. Me están llamando a comer acá. Chao a todos, que estén bien. Chao. Chao.